En este video quiero hacer un breve comentario sobre la importancia y los criterios para hacer una diversificación acertada de carteras. Partiendo del principio de que en realidad no hay una regla única, es decir, no hay una cartera recomendable, digamos, genérica. Es decir, cada tipo de inversionista va construyendo la cartera en función a su propio perfil, a su propio camino como inversionista. Y entonces, para cada inversionista probablemente la selección sea distinta. Pero el concepto sigue siendo el mismo. El concepto sigue siendo cómo hacer para tener una canasta diversificada de los diferentes activos. Y eso no es otra cosa que lo que se dice en la frase no poner los huevos en la misma canasta. Es decir, hay que tratar de tener cestas distintas de tal manera de que si a una de las cestas le va mal, eso no afecte el rendimiento del conjunto. Entonces, en ese contexto es que hay que pensar en cómo hacer la construcción de diversas cajitas que puedan componer una torta tal que sea una torta que sea capaz de resistir a los periodos ondulantes que tiene el mercado, con las altas y bajas del mercado. Entonces, en esas altas y bajas del mercado yo necesito una cartera que tenga la suficiente resistencia y preparación para tener la menor pérdida posible, para mitigar las posibles pérdidas. Entonces, es una manera de mitigar el riesgo y para mitigar ese riesgo se necesita un correcto reparto de la canasta de activos. Entonces, es cierto que no hay una regla general, pero existen algunos criterios que hay que tener en cuenta para pensarlo, ¿no? Por ejemplo, un primer criterio, y no es exactamente el orden de importancia como los voy a decir, pero los voy a soltar, digamos, para poderlos analizar. Un primer criterio es el considerar tener activos que tienen un comportamiento cíclico y activos que no lo tienen. Es decir, hay activos que claramente tienen un comportamiento estacional y cíclico. Esa ciclicidad puede tener diferentes, digamos, parámetros de tiempo, pero cíclicos al fin, ¿no? Por ejemplo, los metales base dependen del inventario en China. Entonces, cuando los inventarios en China de los metales base se saturan, China para las órdenes de compra y cuando para las órdenes de compra el precio se va al piso. Y entonces, pero cuando esos inventarios tienen que ser repuestos, entonces China empieza a comprar. Entonces, en ese momento las órdenes de compra vuelven y los precios suben. Entonces, es una ondulación de precios. Entonces, hay que comprar cuando los precios están abajo y vender cuando los precios están arriba. Entonces, hay que saber en qué momento entrar mirando el inventario en China que se adelanta al precio de los metales base. No pasa eso con el oro, que depende de los bancos centrales, ni la plata, pero sí pasa con los metales base, ¿no? Dependen del inventario chino. No era así en el pasado, ahora es más intenso, pero ese es un comportamiento cíclico del mercado que me da una señal, ¿no? Posiblemente la escala de los cíclicos suba con el tiempo, es decir, el cobre es cada vez más caro, los metales son cada vez más escasos, sí, sin embargo siguen teniendo un comportamiento cíclico que dependen del inventario en China. Entonces, algún grupo de metales voy a tener que tener, o no necesariamente metales, sino empresas mineras cuyo subyacente es ese metal, que puedan reflejar ese comportamiento cíclico. Por ejemplo, otra cosa cíclica podría ser el petróleo, ¿no? El petróleo oscila entre 40 y $90. 40 en los tiempos donde hay una abundancia, digamos, la producción es máxima, comporta precios bajos de petróleo y cuando aparecen los conflictos, los cortes en las cadenas de suministro, el petróleo sube y se dispara y entonces alcanza máximos. Entonces entre 40 y 90, el petróleo se compra a 40 y se puede vender a 90. Pero hay que establecer en qué parte de la curva estamos. Entonces esos tienen comportamientos cíclicos en las diferentes escalas que haya que pensar para poder saber en qué momento entrar, ¿no? Porque hay que entrar en los mejores precios y hay que tomar ganancias cuando los precios son altos.
pero eso es un comportamiento cíclico. Habrá otra parte de la canasta que no tenga comportamiento cíclico. Entonces, entre cíclicas y no cíclicas hay una parte que fraccionar. Ahora, yéndonos al contexto, hay algo aún mayor todavía en el fraccionamiento de las carteras. Es decir, esto es como una torta. En esa torta tiene que haber algo de cosas tangibles, algo de bienes raíces, algo de oro físico, algo de plata física, algo de metales como tal, algo de bienes raíces, algo en temas virtuales, pero como activo real, algo de Bitcoin y algo de mercado de capitales en bolsa. Y dentro de la canasta bolsa pueden haber estos comportamientos entre cíclicos y no cíclicos, pueden haber entre compañías defensivas y compañías de crecimiento. Las compañías defensivas son aquellas compañías maduras que tienen flujos de caja, que tienen mercados consolidados. Entonces ya no hay espacio para poder seguir creciendo, seguir ampliando plantas, no. Es un espacio para poder mejorar sus rendimientos, optimizar, pero es un espacio también que permite repartir dividendos. Entonces, esas compañías que no son de crecimiento, que son defensivas, son compañías que reparten dividendos normalmente. Entonces tú puedes tener una canasta de compañías que reparten dividendo y una canasta de compañías que crecen. Es decir, no reparten dividendo, pero tienen un crecimiento, una apreciación del valor de la acción bastante alta. Y entonces puedes tener la canasta también con un paquete de activos dividenderos puros que generen dividendos y un paquete de activos que estén en la etapa de crecimiento puro. Algunos inversionistas eso no les gusta porque dicen, para poder, digamos, hacer ganancia con activos que solamente crecen, tendría que vender el activo. Y entonces uno dice, sí, pero ¿por qué vendería un activo valioso? ¿Cuál sería la razón para deshacerme de un activo por más que el precio sea alto si esto va a seguir subiendo? Entonces esas acciones de crecimiento hay que mirarlas dependiendo de la perspectiva del que invierte. Otro podría decir no, porque yo tomo ganancias cuando se ha llegado a un punto de salida suficiente. Y eso me lleva a una reflexión. Los inversionistas sofisticados son aquellos que son capaces de identificar el precio de salida en el momento que entran. Es decir, que en el momento que entramos identificamos a partir de qué momento de precio yo hago mi salida para hacer cash out y poder tomar ganancias. Entonces, si eso está claro para ti, los momentos de entrada y los momentos de salida, entonces aquí se puede entrar en la perspectiva de hacer crecer un stock de capital, que es lo importante, lo consolidado, lo que te lleva a tener un patrimonio más grande de cara al futuro. Entonces, viendo estas cajas dentro de la caja mercado de valores o dentro de la caja bolsa, puedes diversificar entre estas cíclicas y no cíclicas, defensivas o de crecimiento, y dentro de esas podrías diversificar entre las virtuales y físicas. En las virtuales están activos reales como Bitcoin. El resto de criptomonedas son de alto riesgo, no son ni remotamente parecidas a Bitcoin, así que habría que dejarlas en una canasta muy separada, pero Bitcoin es un activo real y puedes tenerlo en cartera. O también activos reales, tangibles, como oro. En el caso del oro puedes tener oro en monedas, puedes tener oro en barras, puedes tener oro físico como tal, pero también puedes tener ETFs que replican al oro. Entonces, canastas de activos que replican al oro. O puedes tener compañías mineras cuyo subyacente es el oro. Entonces, eso también te puede dar. Y dentro de esa caracterización de cartera, también habría que pensar en una caracterización por sectores. Es decir, hay que tener algo de pesca, algo de cemento, algo de acero, algo de agroindustrias, algo de minería, es decir, que tiene que haber una diversificación sectorial, ¿no? Y dentro de esa diversificación sectorial también hay que procurar que exista una caracterización regional. Es decir, no todo es el mercado americano, ni todo es tu mercado local. Hay una combinación acertada.
Y ese acertada depende del inversionista y depende principalmente de su proximidad como inversionista. Es decir, aquello que conoce, que le es familiar, en lo que cree como activos que tienen la potencia para ser interesantes, eso es lo que permite hacer una diversificación geográfica bien hecha, considerando canastas distintas, ¿no? El S&P 500 puede representar, no como ETF, sino como empresas seleccionadas del S&P 500, puede representar el mercado americano, pero puedes tener acciones de un mercado local, puedes tener acciones de países emergentes, puedes tener acciones en Asia, puedes tener acciones europeas, puedes tener acciones tecnológicas. Es decir, puedes hacer una caracterización con una canasta que, digamos, haga una correcta diversificación. De manera que si alguna de ellas, alguno de estos activos falla, tu cartera en su conjunto no falle. Y eso es lo importante y lo que da cara a poder mantener y hacer crecer un stock de capital hacia el futuro. Recuerden que hoy día se dice mucho de que el S&P 500 es la maravilla y que hay que tener ETFs que repliquen el S&P 500 y no pensar, no hay que meterle tanta cabeza a diversificar con mucha arquitectura porque basta comprar un ETF. Bueno, eso no es tan cierto. Y no es tan cierto porque el tiempo nos ha demostrado que no es así. Primero porque los resultados del pasado no tienen por qué repetirse en el futuro. En segundo lugar, porque si revisamos la historia, en los 80 quien lo hizo mejor fue Japón. En los 90 quien lo hizo mejor fue la promesa de la Comunidad Económica Europea y lo que se venía con Europa. En el 2000 los que lo hicieron mejor fueron los mercados emergentes. A partir del 2010 lo hace bien el S&P 500 y el S&P 500 crece, pero es a partir del 2010. Estamos al 2024 y no sabemos si esto va a seguir hacia el futuro y nada del pasado garantiza que siga hacia el futuro. De repente es otro. Pero lo importante es que hagamos una correcta diversificación sobre activos a partir de los cuales nosotros conocemos. Es decir, nunca inviertas en algo que no conoces, que no comprendas. Siempre se dice que el saber en qué invertir requiere análisis fundamental. Es decir, comprar empresas que tienen patrimonio positivo, flujo de caja positivo, que tienen márgenes buenos, que tienen poca deuda, son compañías valiosas. Eso, el qué comprar te la dice el análisis técnico. Y el en qué momento comprar o el cuándo comprar te la dice el análisis fundamental. El cuándo comprar te lo dice el análisis técnico. Es decir, hay ciertos momentos donde esos activos valiosos pues están en un precio descontado. Y en esos momentos de precio descontado es donde hay que comprar. Entonces, el análisis fundamental te da los fundamentos y te dicen cuál es el activo valioso. Y el análisis técnico, mirando las gráficas, puedes ver cuál es la oportunidad de entrada, en qué momento puedes entrar, cuando ese activo justo se cae por una coyuntura. Hay en el mercado, mirando sin mucha investigación, hay activos valiosos de compañías buenas que hoy día están descontadas. Hay que aplicar la frase de hay que recogerlas ahí donde nadie las quiere. Y entonces ahí donde se adquiere. Yo he notado entre muchos inversionistas también que cuando el activo está en alta, está en muy buen valor, pues le cuesta al inversionista, es como difícil deshacerse del activo porque se cree que va a seguir subiendo, pero en realidad hay que saber tomar ganancias. Si tú como inversionista tienes un punto de entrada y en el momento que entras has definido un valor de salida, pues en el momento del valor de salida tienes que tomar ganancia. Hacer cash out ahí, tomar ganancia y con esa ganancia ir a comprar un activo que esté de oferta, esté de remate, esté en muy buen valor. Y eso va a garantizarte tener una mejor cartera de cara al futuro. Eso es lo que quería comentar sobre la diversificación. Vuelvo a repetir, no es una receta única, para cada inversionista es distinto, pero es una apuesta por tratar de hacerlo bien sobre los activos que uno conoce, comprende y sobre los que puede operar en el mercado de manera sencilla para hacer crecer su patrimonio.